Muy buenas, gente, bienvenidos a su humilde podcast Cápsula 19, un espacio en donde vamos a hablar sobre historias paranormales, casos criminales, fenómenos misteriosos o historias cagadas que consideremos que deban ser contadas. Estamos de regreso después de un buen rato para desempolvar un poco este canal como debe de ser, y como es un nuevo episodio después de tanto tiempo, tenemos una nueva invitada. Ella es periodista, diseñadora y le sabe al freestyle. Dai, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Pues estoy feliz, emocionada y me gusta mucho el tema que vamos a abordar. Sí, okay. Ustedes ya lo habrán visto en el título, pero no saben como tal qué es lo que vamos a contar. Bueno, qué tantas cosas, ¿no? Así que vamos a empezar. No sin antes recordarles que sigan la página de Cápsula 19 en Facebook. Ahí siempre haremos un adelanto sobre los episodios que se van a subir. Cuando me acuerdo también, pero... ok, empecemos. Descrita por innumerables culturas a lo largo de la historia, la posesión demoníaca sigue siendo un tema a discutir dentro del debate entre ciencia y religión. La posibilidad de que nuestro cuerpo se vea invadido por un coso demoníaco que nos atormente sin que podamos defendernos suena a una tortura difícil de sobrellevar. Hoy en día, los exorcismos son una práctica que casi no suele utilizarse, debido a los avances médicos y al escepticismo de la sociedad actual. O al menos a la mayor parte, porque ustedes saben que en este podcast creemos en cualquier cosa excepto en el gobierno. Sí. Así que hoy voy a contarles una serie de casos que hasta el día de hoy siguen dejando muchas interrogantes. Así que váyanse por una botana y saquen su rosario, porque hoy vamos a hablar en el episodio 16 sobre posesiones, cuando el débil entra en ti. Okay, son 3 historias, vamos a ir. No tienen un orden como de que la más fea a la más tranquila. Ajá. Son todas como tal un poco desagradables. Okay. La primera historia es sobre la posesión de Anna Eklund. Quiero creer que así se pronuncia, no sé, alemán, así que... Hay un alemán viéndonos que nos dice. Sí, una disculpa de antemano. Pese a que se le conoce a nuestra protagonista bajo este nombre, hay mucha controversia sobre su verdadera identidad, ya que algunas fechas no coinciden, desde su nacimiento hasta la época de las posesiones. Supuestamente, su nombre real era Emma Schmidt y nació un 23 de marzo de 1883 en Milwaukee, Wisconsin, igual que Jeffrey Dahmer, que desde aquí ya empezamos mal. ¿Coincidencia? No. El otro nombre con el que se le conocía, era Hulda Schmidt, quien nació un 3 de julio de 1882, pero era de Suiza y sus padres eran inmigrantes que llegaron a Wisconsin hasta 1884. De cualquier forma, y para este episodio le vamos a decir Anita. Ella creció en un hogar súper católico y fue la mayor de 8 hermanos. Era vista como una chica normal, muy simpática y buena hija. Sin embargo, en su adolescencia comenzaría a manifestar síntomas muy extraños. Se cree que a sus 15 años comenzaron los primeros signos de manifestación, según sus padres y la comunidad, puesto que comenzó a tener pesadillas muy recurrentes. Comenzó a sentir mucho malestar cuando veía algún objeto relacionado a la iglesia, tanto que se le hacía imposible entrar a una. Y también comenzó a tener una vida sexual activa. Que hasta aquí no hay nada de demoníaco, solamente creo que es una chava que estaba entrando a la pubertad. Okay. Que de seguro estaba ya muy harta de los pensamientos de esa época. Se cree que esta clase de comportamientos fueron influenciados por la tía de Anita, una bruja local llamada Mina, que tenía muchos conocimientos en herbolaria y también era la amante de su papá. Okay. Se tiene la teoría de que fue la tía Mina quien maldijo a Ana, poniéndole hierbas extrañas en su comida para atormentar a su padre por mero despecho. Esta solo es una suposición, pero quiero que se queden con esta información que va a servir más adelante. Sin embargo, lo que al principio parecía solo un acto de rebeldía adolescente, cambió por algo mucho más ñero. Anita dejó de ser amable con sus hermanos, comenzó a tener actitudes violentas y también comenzó a blasfemar mucho con otra voz muy diferente. Y también no levitaba en las noches, que aquí ya creo que pueden ir tachando las cosas que sí, ya no eran normales. Todas estas cosas alertaron a sus padres y llamaron al sacerdote del pueblo para que pudiera ayudarlos.
cosa que no consiguieron de inmediato, por lo que pasaron varios años para que hubiera intervención. El 18 de junio de 1912, Anita fue sometida a su primer exorcismo, conducido por el padre, y aquí sí, no sé cómo se pronuncia, Theophilus Reisinger, un sacerdote oriundo de Alemania que contaba con la aprobación de un obispo. Se conocen pocos datos acerca de esta primera sesión, solo se sabe que fue un proceso agotador y que físicamente duró varios días. Según los relatos, el cuerpo de Anita fue levantado del suelo y arrojado contra las paredes de la habitación durante el exorcismo. Ella hablaba en idiomas que desconocían, sin embargo no hubo éxito y solo consiguieron varios moretones y costillas rotas para Ana, por lo que tuvieron que pasar varios años más para que hubiera una segunda intervención. En el verano de 1928 se le pidió al padre Reisinger que llevara a cabo un segundo exorcismo. El padre Joseph Stiger, quien era compadre de Reisinger, le sugirió que el ritual fuese realizado en un convento para asegurarse de que los madrazos al diablo fueran más efectivos esta vez. Anita fue conducida el 17 de agosto al convento, donde mostró numerosos síntomas de posesión, entre ellos un ataque de ira provocado por comida rociada con agua bendita, además de que comenzaba a hacer ruidos de un gato. Okay. Con la ayuda de varias monjas, el exorcismo se llevó a cabo el 18 de agosto y fue el más violento, con Ana levitando, aullando y colgándose por el marco de las puertas. La primera sesión duró hasta el 26 de agosto, llevándose una segunda entre el 13 y el 20 de septiembre y una última del 15 al 23 de septiembre. Ana nunca abandonó el convento y era supervisada y cuidada por las monjas cuando se dejaba. El prolongado exorcismo produjo un considerable deterioro en el cuerpo de Ana, puesto que se negaba a comer, además de que vomitaba un líquido extraño con un aroma muy feo. Las monjas que la cuidaban y que limpiaban todo su cagadero notaron algo extraño a la hora de realizar limpieza, y es que entre todo el vómito encontraron hojas de tabaco. La apariencia de Ana cambió bastante, su cabeza, labios y rostros se comenzaron a hinchar, y muchas de las monjas pidieron ser trasladadas a otros conventos, algunas por miedo y otras porque ya estaban hartas de cuidar a Anita, porque siempre que llegaban a visitarla la recibía a golpes. Me las imagino así como la WWE que va entrando una por una. Que van haciendo relevos, ¿sabes? Sí. En una de las sesiones se dijo que Ana, poseída por, entre comillas, Judas, así como por su propio padre, comenzaron a golpear a las monjas. Al parecer, su padre era quien le pidió a la tía que la hechizara. Ok. Porque digamos que el papá intentó como que seducir a su propia hija y ella nunca se dejó. Y que por eso le pidió ayuda a su tía. Uh-huh. Que también andaba con el papá. Sí. Por eso fue lo de las hierbas que encontraron en su comida, porque la tía le daba cosas así también. Ajá. El 23 de diciembre, el último día del ritual, Reisinger, mediante oraciones y gritos, exigía la liberación de Ana, quien de un momento a otro se desplomó en el suelo, causando una preocupación en el sacerdote, por lo que se acercó a revisarla, que estuviera con vida. Al intentar tocarla, Ana se lanzó violentamente hacia él y con una voz malévola, según sus palabras, le comenzó a recitar varios nombres, entre ellos Judas, Jacob y Mina. El sacerdote intentó liberarse, pero la fuerza de Ana rebasaba lo normal. Pero el padre, en lugar de asustarse, encaró a esa cosa y continuó rezando en voz alta. Y tras varios segundos de un intercambio de gritos, Ana se fue debilitando, hasta casi caer al suelo. Cuando Reisinger se acercó a Ana, ella ya no mostraba ningún signo de violencia, y su rostro era totalmente distinto, se le bajó la hinchazón, sin algún rastro de maldad aparente. Y con la poca fuerza que tenía, la chica puso su mano en el hombro del sacerdote y le dijo: «Gracias». El exorcismo fue exitoso y Ana regresó a casa. Sin embargo, durante el resto de su vida, Ana llegó a tener problemas de insomnio y a tener más posesiones, solo que estas eran más suaves, ya eran más controladas. Y no fue necesaria la intervención del padre Reisinger ni de las monjas. Por desgracia, es todo lo que se supo de su vida después del exorcismo, ya que no se sabe si llegó a confrontar a su papá o a su tía, por lo que supuestamente le habían hecho, y tampoco se sabe qué fue de estos dos. Solo se tiene registro que Ana falleció el 23 de julio de 1941 a los 59 años. Ok. Sí, me hubiera gustado saber qué es lo que hizo con su papá, porque... o con la tía también. Ajá. Y si no hizo nada, pues ¿qué le pasó a ellos? Porque al menos
tengo entendido que la tía era como bruja, ¿no? Ujú. Y esas personas, pues, por lo general, se supone que todo lo que hacen, si es magia negra, de alguna manera también son acechados. Sí, bueno, sí, también. Ujú. A lo mejor también les pasó algo malo. No Así sé. como ojalá, karma ojalá. también. Ojalá. Sí, no, porque sí, pobrecita. Sí. Pelear contra, imagínate, 18 monjas en un convento, sí, todas moreteadas. Sí. Y que aunque fue su exorcismo más grande, jamás se liberó porque siguió Sí. siendo poseída. Ujú. O sea, nunca estuvo curada totalmente. Como Ajá. tal. Pobrecita. Sí, o sea, estuvo así hasta su muerte. Sí. Pues se quedó solamente en su casa. Ya no se supo de ella. Quiero creer que sí, pues encontró la paz en algún momento, no sé. Ajá, ojalá. Sí, y se fue a otro lugar y abrió un negocio, le fue bien, no sé, algo. Bueno, esa fue la primera historia. Ok. Pasamos a la segunda. Esta es el exorcismo de, y otra vez me disculpo por la pronunciación, Gottliebin Ditus. No entiendo los nombres de antes, porque los hacían tan impronunciables, pero Gottliebin Ditus. ¿De dónde es? Es alemán igual. Bueno, por esa zona de Alemania. Por ¿no? eso están así las cosas. A ver. Gottliebin Ditus nació un 13 de octubre de 1815. Creció en el pueblo de Mottlingen, en el condado de Koll. Estaba a cargo de sus hermanos, ya que sus padres habían muerto años atrás. A pesar de que su familia era pobre, nunca dejó de lado su educación, lo que la convirtió en un ejemplo a seguir para sus hermanos. Fue la única que estudió la primaria en su pueblo, además de llevar clases de confirmación, y ayudaba en las tareas de la iglesia y daba clases de catecismo a los niños del pueblo, junto al pastor Christian Gottlob. Tiempo después, el pastor enfermó y murió, por lo que su hijo, Johann Blumhardt, ocupó su puesto. Cosa que alegró mucho a Gottliebin, ya que ella sentía algo por él, aunque él no opinaba lo mismo. De hecho, la primera vez que se conocieron, la describió como una chica con una personalidad extraña. Fue en esta época que Gottliebin comenzó a presenciar en su casa una serie de eventos raros. Comenzaron a suceder en el recinto ruidos inexplicables que describían como lamentos. Además, sus hermanos comenzaron a decirle que veían una figura transparente deambular por la casa. Gottliebin también encontró varios papeles con manuscritos extraños regados por toda la casa y supo que eran utilizados para rituales de magia negra. Se cree que por esta razón, al manipular los papeles extraños, la joven comenzó a sufrir desmayos y calambres por todo el cuerpo, además de tener ataques impulsivos que contorsionaban su cuerpo por completo. Varios vecinos fueron testigos de estos ataques, pero ninguno optó por ayudarla. De la misma forma, Blumhardt, al oír rumores sobre una supuesta posesión, hizo caso omiso. Sin embargo, llegó a pedir ayuda con el médico del pueblo, el Dr. Spott, para que visitara a Gottliebin, pero este no supo darle una razón de sus padecimientos. Pasaron 2 años con los hermanos padeciendo por el comportamiento de su hermana, que a este punto ya era exagerado y les resultaba inquietante. Por ello decidieron pedirle ayuda a Blumhardt de nuevo, ya que no sabían a quién más acudir. Este lo recibió y le pidió que le contaran todo. Uno de los hermanos, de nombre Hans-Jörg, un nombre bien alemán, le platicó sobre las convulsiones y los golpes en la casa, pero también sobre la aparición de una mujer vestida de blanco que solamente Gottliebin podía mirar. Dicha mujer se aparecía todas las noches al pie de su cama, llevando un bebé en sus brazos y le decía: "Yo solo quiero descansar", o la otra frase que le decía era: "Dame un papel y ya no me verás más". Al oír esto, Blumhardt le dijo a sus hermanos que por ningún motivo intentaran contactarse con esa mujer. Además pidió que alguien se quedara a dormir con Gottliebin en la misma habitación, cosa a la que los hermanos dijeron que en él porque ya estaban bien asustados. A la mañana siguiente, los hermanos se asomaron a la habitación de Gottliebin y encontraron debajo de la cama más papeles con escritos extraños que no pudieron descifrar. Después de encontrarlos, la actividad paranormal en la casa se detuvo por 2 semanas. Ya que después los golpes regresaron, pero esta vez a todas horas, además de que la salud de Gottliebin comenzó a deteriorarse de una forma alarmante, a este punto todo el pueblo sabía que algo pasaba en esa casa, y los chismes comenzaron a regarse por todos lados, hasta que llegaron de nuevo a la casa de Blumhardt, que se sintió en la obligación de intervenir por presión del pueblo.
El 9 de junio de 1842, un grupo liderado por el pastor entraron a la casa. Fueron recibidos por golpes extraños que no venían de nadie, y al adentrarse poco a poco en la casa hasta llegar a la habitación de Gottliebing, los golpes se detuvieron. Se registraron 20 golpes desde afuera. Los vecinos escuchaban todo y lo describían como si fueran estruendos. Mientras revisaban la habitación, Blomhardt escuchó a una mujer susurrando y también una serie de pasos que se dirigían a él, y cuando se escuchaban tan cerca se detenían. Aquí el pastor dijo que en él y ordenó una retirada. Se fue a su casa a reflexionar sobre lo que había pasado, pues nunca había vivido algo parecido. No, pues sí, no manches. Sí. El pastor así, creo que me equivoqué de vocación. Debí ser médico, chale. Al día siguiente, regresaron a la casa, pero esta vez realizaron una búsqueda a los alrededores para encontrar alguna pista que pudiera ayudarlos. Aquí se volvieron a cagar de miedo, pues en el patio de la casa encontraron más papeles similares a los que había en la habitación, solo que acompañados de puñados de sal y huesos de pájaro. Aquí fue que determinaron que se trataba de brujería. El pastor le pidió a los hermanos que se llevaran a Gottliebing a otra casa, porque podría ser peligroso para ellos permanecer ahí más tiempo. Al principio, Blomhardt solo se acercaba a la chica cuando estaba inconsciente, por culo, y pasaba horas rezando. Él prefería hacer esto ya que no le parecía necesario realizar un exorcismo. Gottliebing comenzaba a hacer lo mismo cuando despertaba y miraba al padre rezando a su lado, y se mantenía firme a pesar de que su estado estaba empeorando. Comenzaron a brotarle burbujas en la piel, además de sufrir hemorragias, y llegó a padecer tanto dolor que intentó quitarse la vida por lo menos 2 veces. En su nuevo hogar, que fue proporcionado por el Dr. Pott y que estaba custodiado por policías, Gottliebing siguió padeciendo. Se sabía que tenía convulsiones que tardaban horas y que eran violentas, tanto que asustaron al doctor. Igual comenzaron a manifestarse burbujas de sangre en su piel. Además, volvió a ser visitada por el espíritu de la mujer. Cuando Blomhardt se enteró de esto, le pidió a Gottliebing que la describiera. Lo que el pastor no esperaba era que él conocía a dicha mujer. Okay. Se trataba del fantasma de una mujer que años atrás le había confesado ser una bruja, y que tales prácticas llegaron a tal punto de que no le permitían descansar, y por eso se quitó la vida. El pastor, agarrándose de valor, decidió ponerse en contacto con dicha mujer y lo consiguió. Esta se manifestó frente a él de la misma manera que a Gottliebing, pero luego desapareció y se apoderó del cuerpo de la chica. Estuvieron conversando un buen rato. La mujer le contó que no era la primera vez que poseía a alguien. Le confesó que quería permanecer en el cuerpo de la chica porque solo así podía sentir paz. El pastor no se lo permitió y la mujer comenzó a lastimarse en el cuerpo de Gottliebing. Me imagino que se estaba golpeando a sí mismo. Okay, sí. Debido a que Blomhardt no creía en los exorcismos, no realizó ninguna intervención, solamente hacía visitas. Cada vez que iba a la casa, la chica estaba peor, con más heridas, moretones y convulsiones. Lo peor llegó una tarde cuando la cama de Gottliebing se partió a la mitad por la fuerza de las convulsiones. Subieron rápido a atenderla y la encontraron bañada de sangre. Igual intentó quitarse la vida tragando vidrio. El doctor Spott estaba ya entre lágrimas sosteniendo a la pobre chica y dijo: por la forma en que esta mujer está, parece que a este pueblo no le interesa que alguien se ocupe de estas almas necesitadas. Uh-huh. Unos días después, un predicador que conocía a Gottliebing visitó a la chica y de paso fue a visitar al pastor. Este le contó sobre el estado de la joven poseída. Platicaron un rato y antes de despedirse, el hombre señaló al pastor y le dijo: no sea tibio y no olvide su deber como pastor. Entre palabras más, palabras menos. Blomhardt reflexionó sobre estas palabras y después de pensarlo dijo: ¿a poco sí, perro? Y aceptó el reto. El domingo por la tarde volvió a visitar a Gottliebing. Varios de sus amigos estaban presentes. Sentado a cierta distancia de su cama porque todavía tenía miedo, observó en silencio cómo ella se convulsionaba, retorciendo sus brazos, arqueando toda la espalda de una manera dolorosa y echando espuma por la boca. En palabras del pastor dijo: me queda claro que había algo demoníaco aquí, y me dolía no encontrar un remedio para este horrible asunto. Mientras reflexionaba sobre esto, la indignación se apoderó de mí. Creo que fue una inspiración de arriba.
Me acerqué a Gottliebin, agarré sus manos acalambradas, luego tratando de mantenerlas juntas lo mejor posible, le grité al oído: «Reza conmigo», cosa que funcionó. Las convulsiones comenzaron a cesar. La chica se desmayó y Blomhardt dijo en una de las frases más religiosas y vadas que jamás ha dicho un pastor por algún devoto: «Ya dejamos al diablo mostrar lo que puede hacer. Ahora veamos lo que Dios sí sabe hacer». Y yo, eso fue muy John Wick de su parte. Sí. Me lo imagino así como Van Helsing, así con su todo equipo. Pronto. Con cada visita llegaban menos personas, ya que el tipo se lo tomó muy en serio. Las visitas y oraciones parecían afectarle a lo que sea que estaba tomando el cuerpo de Gottliebin. Y para defenderse comenzó a atormentar a los hermanitos de ella. Incluso llegó a poseer el cuerpo de su hermano Hans-Jörg, el que llegó a buscar al sacerdote. Sin embargo, no le causó heridas tan graves como las que tenía la chica. Y tras un año entero de convertirse en una pesadilla para su familia como para ella misma, el 30 de diciembre de 1843 se realizó el exorcismo final, solo con Blomhardt contra lo que sea que estaba en el cuerpo de ella. Y quiero que tengan esta imagen porque me lo imaginé como Van Helsing, con su arsenal religioso, solo que en lugar de ballestas tenía mucha agua bendita. El ritual duró 2 horas, y tras una larga lucha contra el fantasma de la bruja y un intercambio de gritos y objetos arrojándose solos hacia el pastor, la energía fue disminuyendo. La chica poco a poco se fue debilitando y finalmente se desplomó. Cuando Blomhardt se acercó a ella, el rostro de la chica había regresado a la normalidad. Todas las manifestaciones alarmantes cesaron, los ruidos, las hemorragias, las convulsiones, etc. Gottliebin y su familia regresaron a la normalidad. Desde ese momento en adelante fue tranquila y modesta y muy responsable. Con el tiempo, fue recibida en la casa del pastor por petición de su esposa Doris, que de toda la historia fue la única persona que se acercaba a visitarla, porque sabía el estado ella y el doctor eran las únicas que iban a verla. La acogieron en su casa y le ofrecieron empleo cuidando a sus hijos. Más tarde fue maestra del jardín de niños del pueblo, un papel que desempeñó con una historia impecable. Sus hermanos igual se recuperaron pronto. Al principio la noticia no tuvo mucha relevancia. No fue hasta que la gente del pueblo vio que Gottliebin regresó a la normalidad y con aura de una chica ya no poseída. Tras esto, mucha gente comenzó a asistir a la iglesia más seguido con la intención de confesarse y escuchar al pastor. Esto al principio lo tomó como algo bueno, pero era demasiada gente la que llegaba a la iglesia, lo que lo comenzó a agotar. Un par de años después decidió retirarse. La experiencia que tuvo durante el exorcismo lo hizo reflexionar sobre todo aquello que desconocemos y también sobre cómo actuamos ante lo sobrenatural. Así que junto a su esposa decidió crear algo que no necesariamente tuviera relación con demonios ni exorcismos, pero sí algo que pudiera ayudar a la gente con bajos recursos que no era atendida. Él y Doris crearon un refugio para enfermos y con 129 habitaciones. Y decidieron que Gottliebin fuera la encargada de ese lugar, pues era la persona más bondadosa que conocían. Le dijo que también podía llevarse a sus hermanos para vivir ahí, ya que no tenían que pasar por momentos de incertidumbre de nuevo. Fue en este recinto que Gottliebin encontró paz, se casó, tuvo 3 hijos y era descrita por todos como una santa. A principios de 1872 y a una avanzada edad, Gottliebin falleció pacíficamente, rodeada de sus familiares en los brazos del pastor Blomhardt, quien estuvo a su lado en sus últimos minutos de vida, agradeciéndole por salvarle la vida, sin saber que ella también marcó la vida de un pastor bien mamón. Ese sí tuvo un final bonito. Quiero creer que también la primera historia de Ana también terminó algo así. A lo mejor estoy flasheando yo, pero es que hablamos que la primera era una bruja y que no sabemos qué pasó, pero esta habla de que es una bruja que igual hizo cosas y por eso no hallaba la paz. Ojalá eso le haya pasado a la del primero. Cuando el fallecido escritor y guionista de cine William Peter Blatty estudiaba en la Universidad de Georgetown en 1949, escuchó sobre un caso de exorcismo que se dio en Mount Rainier, una localidad ubicada a unos 15 kilómetros de Washington, D.C. Fue gracias a esta premisa que en 1971 se publicó la novela El Exorcista,
misma que se adaptó a la pantalla grande en 1973. Si de por sí la película fue un antes y un después en el género del terror y traumó a una generación entera, pocas personas conocen el origen de esta historia, y peor aún, una basada en hechos reales. El protagonista de dicha historia fue identificado como Roland Doe. No obstante, cabe aclarar que se utiliza este apellido en Estados Unidos de forma genérica con el objetivo de proteger el anonimato de ciertas personas. Roland nació en una familia luterana en 1935. Durante la década de 1940, la familia vivió en Cottage City, Maryland. Era hijo único y como no salía mucho, pasaba el tiempo jugando con su tía. En algunas versiones le decían Tilly, en otras Harriet. Nosotros le vamos a decir la tía. La tía. La tía era una espiritista quien le presentó a Roland su juguete favorito, una tabla Ouija. Claro. Sí, es un juegazo para todas las edades. Es mucho más sano que jugar uno. Exactamente. Es menos agresivo que jugar uno. No, el uno saca lo peor del ser humano. Tu primera Ouija de mi alegría. Sin embargo, debido a su avanzada edad, no pasó mucho tiempo hasta que la tía falleció. Y Roland, como se sentía triste de perder a la persona con la que pasaba más tiempo, intentó contactarse con ella, lo cual desencadenó una serie de hechos sobrenaturales que comenzaron con el cuerpo de Roland, quien al día siguiente de haber contactado a su tía, despertó lleno de arañazos. Los hechos no se quedaron ahí. Varios muebles de la casa se movían por sí solos, y objetos como jarrones o tazas levitaban cuando el niño estaba cerca. No es como Magneto, porque Magneto es de metal, él sería de la porcelana. La familia recurrió al pastor Miles Schultz, quien tenía cierto interés en lo sobrenatural, lo suficiente como para estudiar parapsicología. Así que realizó algunas visitas para observar los fenómenos y también se comenzó a fijar en la relación que tenían con el niño. Sin embargo, el tipo creo que tenía otras intenciones, puesto que solamente repetía lo mismo que los padres le comentaban. Y también llegó a pedir que el niño se quedara en su casa para observar más de cerca los fenómenos, pero no creo. Sin embargo, este güey se dio cuenta de que sí había algo mal con el niño, por lo que se retiró y les recomendó que buscaran a un sacerdote católico. Según los relatos, Edward Hughes fue el sacerdote al que acudieron los padres de Roland, y quien le realizó el primer exorcismo. Antes de esto, Roland Doe fue sometido a una serie de exámenes médicos y psiquiátricos, pero no encontraron nada anormal que pudiera explicar los fenómenos supuestamente paranormales. Fue por esta razón que la intervención fue realizada en el Hospital Universitario de Georgetown, una institución jesuita. Roland actuaba con demasiada violencia cuando intentaban someterlo, por lo que decidieron atarlo en su cama para que no pudiera lastimar a alguien o lastimarse a sí mismo. La sesión empezó con una oración, y a medida que el sacerdote rezaba, la rabia de Roland crecía, tanto que logró liberarse de sus ataduras, rompiendo un resorte debajo del colchón, utilizándolo como arma improvisada, cortándole el brazo al sacerdote y provocando que el ritual se detuviera. Después de los exorcismos fallidos, ocurrieron incidentes adicionales, incluidos rasguños inexplicables en el cuerpo de Roland. La madre del niño, nativa de St. Louis, Missouri, buscó la oportunidad para que se cambiara de escenario, ya que entre todas las heridas logró distinguir la palabra Louis rasgada en el pecho del niño. La familia decidió viajar a St. Louis y quedándose en casa de un pariente en el suburbio del cinturón interior de Belle-Nord. Durante su estadía, el primo de Roland se puso en contacto con un profesor de la Universidad de St. Louis, el profesor Bishop, quien a su vez le habló a William Bounder, un sacerdote experto en exorcismos, quienes visitaron a Roland en la casa de sus parientes y fueron testigos de lo que les mencioné anteriormente, los objetos voladores y el niño hablando con una voz gutural que los insultaba. Bounder, al notar el estado del niño, solicitó permiso a un arzobispo para realizar un exorcismo, el cual fue concedido, esta vez en el Hospital Central de St. Louis. Antes de que comenzara el siguiente ritual, se sumó otro sacerdote, aquí como un team drink contra el diablo. Walter Halloran fue llamado al departamento de psiquiatría, donde se le pidió que ayudara al padre Bounder, junto a otro sacerdote llamado William Van Roo.
Walter declaró que durante esta escena palabras como maldad e infierno comenzaron a aparecer marcadas en el cuerpo del adolescente. El colchón del niño se sacudía violentamente mientras le rociaban agua bendita. Walter contó que Roland lo veía fijamente y con una voz muy grave para la de un niño de 14 años, le decía, él solo tiene que decir una palabra, una pequeña palabra, pero nunca la dirá. Siempre estoy dentro de él. Puede ser que no por mucho tiempo, pero él nunca dirá esa palabra. Acto seguido, Roland nuevamente logró liberarse y de un madrazo le rompió la nariz a Walter. Pero esto no lo detuvo y tras varias horas de oraciones, madrazos y un niño levitando, el exorcismo tuvo éxito. Roland despertó muy debilitado y solo le dijo a los sacerdotes, se ha ido. Después de esto, nunca más presentó síntomas de posesión o de lo que fuera, y la casa de la familia volvió a la normalidad. Con el paso del tiempo, se sabría que, además de los 2 sacerdotes, otros 12 curas participaron en el ritual del exorcismo a los que fue sometido Roland. Entre ellos se encontraba un personaje un poco peculiar de nombre Hughes, que tendrá relevancia más adelante, el padre Hughes. Ni Bishop ni Bounder hablaron públicamente de los exorcismos de Roland, ni tampoco revelaron su nombre, aunque con el tiempo se supo que fueron parte de las fuentes católicas en la investigación que se realizó sobre el exorcismo en el Washington Post. Tras muchos años después, se realizó una investigación por parte del periodista Mark Opsanik, quien descubrió la verdadera identidad de Roland. Inició su investigación en Mount Rainier, en el viejo barrio donde, según el artículo del periódico de Brinkley, ahí vivía la familia de Roland. No encontró a ningún familiar, pero sí a un vecino muy anciano, que le contó la historia y le confirmó los hechos, además de que él era compa del padre Hughes. El periodista logró convencerlo de que pudiera presentárselo para entrevistarlo. Encontró a un sacerdote muy anciano que le dijo a Opsanik la dirección donde estaba viviendo la familia de Roland y el colegio donde había estudiado. Así descubrieron que Roland Doe se llamaba Ronald Edwin Hunkeler. Nació el 1 de junio de 1935 y falleció el 10 de mayo del 2020. También pudo identificar a la tía, cuya muerte supuestamente desató todo el desmadre. Su nombre era Matilda Hendricks, que ya con el nombre Matilda y que leviten las cosas ya es como que mucha coincidencia. En el curso de su investigación, Opsanik se topó con un dato sorprendente. Después del exorcismo, Ronald Hunkeler tuvo una vida normal. Fue un estudiante exitoso, fue a una universidad donde se tituló como ingeniero y trabajó en la NASA. Estuvo más de 40 años hasta que se jubiló en el 2001. Además, Hunkeler era un hombre muy conocido en la industria espacial y era visto como alguien inteligente entre sus compañeros. Se le atribuye haber desarrollado tecnología para fabricar paneles solares y a prueba de temperaturas extremas en los lanzamientos espaciales. Aquí viene lo del padre Hughes. El siguiente paso de la investigación de Opsanik fue localizar a la mujer con la que Hunkeler había convivido durante 29 años y con quien había tenido 2 hijos. Su esposa aceptó la entrevista, pero pidió que no revelaran su nombre. Roland le comentaba que no recordaba mucho sobre esa época y que a lo mejor solamente estaba actuando como un chavito rebelde, pero que le daba mucha pena que sus compañeros se enteraran de su pasado y que de cierta forma él inspiró la película del exorcista. Pero durante la entrevista, la viuda de Hunkeler contó un hecho algo extraño que ocurrió pocos días antes de la muerte de su marido. Una tarde tocaron a la puerta de su casa. Hunkeler estaba postrado en cama. Ella, al abrir la puerta, se encontró con un sacerdote muy viejo que se presentó como el padre Hughes y le pidió que lo llevara a donde estaba Ronald. Le dijo que ya se conocían y que estaba para darle los últimos sacramentos. Sin salir de su sorpresa, la mujer lo dejó pasar y lo dejó solo con su marido. Sin embargo, el Hunkeler nunca le habló sobre el padre Hughes y ella no sabía que tenían contacto. De hecho, él ya no estaba en un estado como tan saludable como para poder ni siquiera agarrar un teléfono, ya estaba como que muy viejito. Y de cierta forma el sacerdote se apareció en su puerta. Esto comentó ella en el Washington Post. Yo nunca lo había visto ni escuchado de él.
Por supuesto que no lo había llamado, y dudo que mi esposo lo hiciera debido a su condición. No sé cómo supo que Ronald estaba a punto de morir, pero espero equivocarme. Tengo la sensación de que él fue quien lo llevó al cielo, donde ahora está con Dios, para que por lo menos descansara en paz y olvidara lo que alguna vez sucedió en su infancia. Y de esta forma culminamos con las 3 historias bueno, los 3 casos que hablamos esta vez. ¿Qué tienen en común? ¿Alemanes? Sí, cierto. Cuando dijiste el apellido de la última historia dije alemán. ¿Coincidencia? No, es que sí. Quizás no fue como que el más riñero, porque no hubo tantas violencia como en los otros 2 casos. Pero digamos que aparte fue por esta historia es que se conoce todo así sobre qué es un exorcismo, qué es lo que involucra un exorcismo como tal. Sí. Que tengo entendido que el exorcismo era algo que la Iglesia Católica mantenía como en secreto, hasta que se volvió como muy mediático ciertos casos, y fue que dijeron, bueno, o sea, vamos a darle información al mundo, y ves que para hacer un exorcismo tienen que pedir permiso. Sí. Entonces abrieron como justo eso de que si nos traen las pruebas necesarias, la iglesia interviene para el exorcismo. Sí, no es como que, entonces vamos a hacerlo aquí rapidito, ¿no? Sí, tiene que haber como que cierta intervención. Ajá. Pero sí, o sea, en las 3 historias, hablando ya en serio de qué tienen en común, aparte de los alemanes, que siempre muestran como ciertas características, ¿no? Las personas que están poseídas, que es precisamente lo que hablamos de que hablan de idiomas desconocidos, o si no son desconocidos, de que no existen en el mundo, sino de que desconocidos para ellos, que nunca lo habían hablado. La otra es precisamente de que tienen este rechazo a todo lo que es, pues precisamente como católico, Dios y esas cosas, ¿no? Y también el hecho de que pueden hacer voces que precisamente no tienen nada que ver con ellos. ¿Y puedo contar una historia? Sí, claro que sí. Estás en tu programa, claro que sí. Bueno, entonces retírate y ya. No. Buenas, gente, ¿cómo estás? No, nada, ¿no? Me llamó la atención por la segunda historia, donde decías que el demonio se pasó a uno de los hermanos de la chica, justamente por esta parte como de ya querer molestar también, ¿no? Sí. Como que estaba inconforme. Entonces, no voy a revelar nombres, pero yo conozco un caso de posesión que justo inicia con esta parte de brujería. Entonces, este tema te dije que era lo que quería. Precisamente porque me gusta investigar mucho de estas cosas. Desde la parte obviamente de que quiero conocer y también de que quiero entender cosas que he visto. Saludos a Cristian, no te espantes cuando veas esto. Bueno, entonces tengo entendido que las personas que hacen brujería, o sea, en cuanto a la brujería negra, tienen contacto precisamente con espíritus, no exactamente con demonios, sino espíritus, pero son espíritus malvados porque te están ayudando a cumplir cosas malas. Si tú le dices como de lo que pasaba en la historia, ¿no? De que le dio hierbas a la chica y cosas así, que son historias comunes, como de que vas con una persona que haga brujería o cosas por el estilo, de enférmalo o que le pase tal cosa, cosas malas. Y hablábamos del karma, que de alguna manera en la brujería el espíritu que esté haciendo eso te lo va a cobrar. Es como, sí, te lo hago, pero no es gratis. Y mucha gente piensa que con llevarle el pago a la persona que lo hace, o sea, monetario o no sé, cosas que le pidan para como sacrificio, que ya con eso. Pero no, o sea, mientras tú sigas abusando o haciendo uso de esas prácticas, de alguna manera hay espíritus, energías que en esos lugares se concentran y van a quedar pegados a ti. Entonces, la persona que conozco, bueno, que conocí, ya falleció. Practicaba brujería en el sentido de que ella acudía a una persona
para que le hiciera mal a otras personas. Oh. Pero ella decía que era una persona muy religiosa. Siempre estuvo metida en cosas de iglesia. Ok. Y al mismo tiempo pues practicaba la brujería, entonces era como un poco hipócrita, vamos a decir. Y una de las cosas que según sé que aprovechan los demonios para poder entrar en una persona es que sea una persona que tenga mucho rencor, que tenga mucho odio o sea demasiado vulnerable. Ok. Entonces pues yo creo que era una persona con mucho rencor y odio. ¿Vulnerable en qué sentido? Vulnerable de que sepa que no le va a costar como tomar tu cuerpo. Oh, ok. Ajá. Ya sea que porque seas como la primera historia una persona muy generosa, que tienes demasiado esta parte de conexión humana. Ah, ok. Ajá. Probablemente una persona que es muy buena, siento que no le costaría como decir me sacrifico por otra. Entonces los demonios también ven como esas almas como de es un alma demasiado buena, o sea, también la quiero. Okay. Según no me consta, nunca le he preguntado a nadie. Demonios. Entonces si hay un demonio que nos está viendo, que comenta en el chat. Y no, ¿te imaginas? Hay un comentario de alguien que se llame 666, confirmo. Y su foto de perfil, el demonio de Tasmania. Sí. Entonces, pues sí, yo siento que a esta persona se le quedó pegado esto. No sé si era como tal un demonio o meramente un espíritu maligno. Okay. Porque hay diferentes tipos de posesiones. Una es la demoníaca y la otra es espiritual, que es precisamente un espíritu que ya fue humano. Fue un humano malo que practicó cosas malas, como en la historia, que era una bruja. Y pues por lo mismo no puede alcanzar el siguiente plano. Okay. Entonces se quedan y buscan poseer. Y la tercera se supone que es la posesión angelical. Pero los ángeles se supone que siempre te preguntan a ti como de ¿puedo poseer tu espíritu? Okay. Pero eso es otro tema. No, eso está interesante. Entonces, esta persona empieza a tener problemas de salud, vamos a decir, porque siempre cuando hay cosas raras, lo primero que hace la ciencia es decirte como, bueno, o sea, o eres epiléptico, o tienes problemas de esquizofrenia, etc. Vean El exorcismo de Emily Rose. Gran película. Gran película. Buenísimo. Y empiezan a llevarla al médico, de que es que siente un ardor en el estómago, gastritis. Ok. Manda al doctor y no tiene gastritis, está perfecto. Y bueno, de que vomitaba mucho y vomitaba un líquido como entre verde y negro, con un olor horrible. Okay. Entonces como de algo tienes en el estómago, estudios del estómago, nada, perfecto. Okay. Entonces, ¿qué está pasando? Esta persona empieza, ya era una persona, vamos a decir, de la tercera edad. Okay. Empieza como a adelgazar mucho y es como de, pues con la edad a veces las personas empiezan a perder masa muscular cuando se enferman. Revisaron, nada, todo bien. No acepta alimentos. ¿Por qué no acepta alimentos? Sentía como esa incomodidad, ardor en el estómago cuando le caía el alimento y los olores no los toleraba, sentía demasiado calor también. Y casi de que andaba en ropa interior porque no aguantaba el calor en su casa. Bueno, entonces como iba a la iglesia, dicen, ¿y si vamos a pedir que recen por ti para que te cures? La llevan sus hijos, la quieren llevar a la iglesia. Y ella dice, no quiero ir a la iglesia. ¿Pero por qué? Si tú eres muy entregada a las cosas de Dios, o sea, tienes que confiarle a Dios que te va a sanar. Y ella como, no, es que no quiero ir a la iglesia, me da pena que me vaya a ver el pastor así. Okay. Fue como de, ok, que vengan a la casa a rezar. No quiero que me recen ni nada. Okay. Entonces ella dice, llévenme con un brujo. Ese brujo me va a sanar, yo sé que me va a sanar. Pero para ir a donde estaba el brujo pasaban, digamos, enfrente de la iglesia, o sea, por la carretera. Cuando pasan por la iglesia ella se tira. Va en la parte de atrás y se tira de que no quiero que me vayan a ver los de la iglesia. Okay. Fue en su momento como de, ok, le da pena, o sea,
Sí. Se vio ligeramente normal. Sí. La llevan con el brujo y todo esto. Le dicen como de, sí, yo la curo, pero déjenla aquí, no puede estar nadie más. Y justo la llevaba una de sus hijas. Y es como, no, yo tengo que ver qué le van a hacer a mi mamá. Y de que se opusieron y que no, se la regresan. Y entonces le dicen como de, pues ya no hay que preguntarle, hay que traer a la gente que rece. Y ya. Llegan a la casa y ella dice como de, ¿qué? ¿Por qué viene esta gente? O así de que no me vean, me da pena, es que miren cómo estoy, no sé qué. Y la quieren cambiar y se pone agresiva. Entonces estaban sus hijos, sus nietos y yernos y familiares, ¿no? Okay. Hombres. Ok. Digo, es una persona de la tercera edad. Okay. En la casa del brujo, ¿no? No, con el brujo ya no pasó nada porque ok. dijeron de que tenía que estar sola y no la quisieron dejar sola. Ok. Le regresan a la casa de una de sus hijas y le dicen, es que te van a hacer un rezo, o sea, para que recen para que te cures y así. Que no, y la quieren empezar a vestir y agarra y los empieza a empujar con una fuerza descomunal. La bestia. O sea, estamos hablando de que eran muchos hombres grandes y una persona de la tercera edad. O sea, ¿te imaginas tener esa fuerza? De que agarró y los aventó. Y no, y que no me toquen, que no sé qué. Y en ese momento se subió como a la cama y se puso en ese plan de no me van a rezar, que no me recen. Y la voz le había cambiado. No manches. Empezó a hablar, sí sabía como de ella, pero al mismo tiempo una segunda voz. Como masculina. No. Entonces en ese momento todos se espantaron como de ¿esto? Ya no es. Ya no es aquí. Ya no. Mejor no. Inserta el meme de Alvin las ardillas. Hijo de su madre, llamen a Dios. Esto sí es de cáncer. Ok. Se llevan te digo, estaban los nietos, se llevan a los niños y todo eso, y le dicen al pastor lo que está pasando, y el pastor dice, agárrela, amárrenla, y ahorita vamos a rezar. Y como pudieron, la agarraron, la amarraron, empezaron a rezar, y gritaba, como que se jalaba de la cama para quererse soltar, pero no le importaba, o sea, de que se lastimaran las muñecas, ¿no? Así. En una de esas se logra soltar, la quieren agarrar, uno de sus hijos, que es un señor muy grande, y lo empuja y empieza a hablar ahora sí como, ya no como ella, sino como voces de diferentes hombres, voces gruesas. Okay. Hacía estos sonidos que dicen guturales, ¿no? Y ya terminaron como que de rezar y todo, pero solamente lograron como agotarla, que se durmiera. Y dijeron, esto pues ya no es de aquí, es otro plano, vamos a buscar a gente que nos pueda ayudar y todo eso. Pero no eran de la iglesia católica, sino de una iglesia evangélica. Okay. Entonces, como que buscaron no ayuda de sacerdotes, porque creo que no se llaman así en la iglesia evangélica, tienen otro nombre. ¿Pastor tal vez? No sé. Sí, son pastores, pero no sé si al dedicarse como a esto, entonces tienen otro nombre o algo así, no tengo idea. Sí, desconozco. Pero buscaron varios pastores y los que llegaron a rezar eran puros pastores. Reunieron a varios que llegaron y en todas las sesiones era lo mismo. De que violencia, empujarlos, decirles groserías, tenía la mirada súper diabólica, vamos a decir. Y era como de, yo no me voy a ir, yo aquí me voy a quedar, yo me voy a quedar en este cuerpo. Y insultar a las personas que estaban ahí. Y de la nada cambiaba la voz a ella como de, hija, ¿por qué me están haciendo esto? No mames. Y es como ese shock, ¿no? Dios. Pero había una de sus hijas que tenía un hijo, o sea, nieto de esta persona, que el niño no se podía separar de ella por alguna razón. O sea, hablando en general, de por sí, ¿no? Era como muy apegado a la señora y a todos lados. Entonces un día va ella cuando están haciendo esto
Y pues porque la quería ver y escuchaba que la señora le gritaba, o sea, con su voz normal de que entrara, que la ayudara, que no sabía lo que le estaban haciendo, ella estaba enferma. Quiere entrar la señora y le dice, no, es que usted no puede pasar, y menos si viene con el niño. Okay. Váyase de aquí y lleves al niño. Okay. Termina como toda esta parte del... Sí, se bloqueó. No, Dios santísimo, ¿por qué? Está poniendo... A ver, vamos a ver. A ver, tú te quedaste en que esta persona le estaba hablando al niño para que entrara, pero ya con su voz. Ok. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces uno de los pastores le dice como a su hija, no puede entrar, y menos si trae al niño, que se fuera. Entonces ya pasa de que termina como el exorcismo, vamos a decirle. La persona se empieza a reponer y al mes, niño el que iba comienza a decir de que tiene mucho calor, de que ya no puede comer porque como que le dan asco los alimentos. Okay. Y empieza a tener pesadillas. Y en esas pesadillas dice que siempre ve como a una persona de negro. Okay. Entonces la mamá dice como de, oigan, o sea, esto le está pasando a mi hijo, o sea, le dice a sus hermanos, pues ya vivimos esto con mi mamá, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y antes de que avance más, lo llevan a la iglesia. El niño será católico, entonces lo llevan a la iglesia católica, agua bendita, y todo... pues como el ritual, vamos a decir. Y el niño empieza a mostrarse agresivo. Estamos hablando de que tenía tal vez como 10 o entre 10 y 12 años. Está muy chiquito. Agresivo y también con cierta fuerza, como para tener esa edad, ¿no? Okay. Pero, o sea, me imagino que no estaba como tan unido a él, por así decirlo, el espíritu, no sé cómo, porque todavía no tenía la fuerza como con la que actuó en la señora. Okay. Entonces, lo empiezan a llevar diario a la iglesia y todavía tenían como que un poco más de control del cuerpo del niño, de llevarlo allá, ¿no? Al final este niño vomita exactamente lo mismo que había vomitado la señora, que era como verde con negro y con un olor así horrible. Y le dan un rosario. Le dan un rosario y le dicen que nunca se lo quite. Y te digo, no voy a decir nombres, pero hasta la fecha cuando lo veo todavía trae el mismo rosario. O sea, todavía está ahí él sí. Ajá, okay. Y la señora falleció hace unos años. Bien. Pero en sí se sabe que esa señora, pues era lo que pasó, nunca dejó de dejar de hacer brujería. No dejó entonces. Y hasta sus últimos días ya no se presentó tal como una posesión, pero sí de que estaba enferma de todo y estaba ante los doctores todo bien, pero su cuerpo estaba muy mal. Y sí, en los últimos años de su vida, pues sí sufrió mucho. Esa es la historia. Macabrona. Creo que eres la primera persona que conozco que sabe de un caso así bueno, vaya, posesión, vamos a decirlo, porque sí, es como... Bueno, cumple con ciertas características más que nada. Sí. Tiene muchas similitudes con las historias que contamos ahorita. Y justo cuando me mandaste como el tema, esto. Justo igual porque en la zona no conozco a alguien más, o sea, ha de existir tal vez, pero es que aquí también somos como de que lo que pasa en la familia se queda en la familia. Y ciertas cosas, obviamente, cuando son de ese tipo, siento que no las vas contando como, fíjate que ayer era mi vecino tal cosa, o mi tío, no sé. Entonces, pues es acá en la zona y no conozco otra historia como tal, que tal vez la hay. A lo mejor sí, pero... Conocí un muchacho pues de aquí que me dijo que tenía familiares que se dedicaban como a eso, a ir a rezos cuando se sentía que era una posesión. Pero pues hasta ahí nunca me contó más historias él también o algo así, nunca tuve contacto también con ellos. Pero pues
Siento que lo más fuerte y cercano que he estado de estar como en una posesión, o sea, yo no estuve ahí metida, No, pero. pero si es que si no voy a hacer una quemadera, pero bueno. No, pero sí llegaste a saber de la historia, pues, así Ajá. que eres, no manches, sí estuvo muy ñero como para que ya te Sí. enteraras de todo lo que pasó. Sí, son personas muy cercanas a mí. Damn. Sí. No vamos a decir sus nombres de todos. No vamos a decir sus nombres, pero Para evitar. si llegan a Hacienda, los quemo. No, pues que. No. No. No, pues, no, bueno, al menos sí, yo no tengo como tal. Metro carnal. Una experiencia como tal, nunca he tenido así relacionada. Qué bueno que di con el clavo con este tema. Sí. No sabía que ibas a tener una historia, pero qué bueno. porque- O sea, qué mal pedo por lo del niño. Sí, eso quiero. Esa parte. Sí. Pero además estuvo bien. Y cuando quieres más historias paranormales, No, pues sí, Me llaman. ya tengo una otra fuente, entonces, de grandes historias. No, muchas gracias, Dai, por aceptar la invitación. Sí. gracias por invitarme. Ya quería venir. Sí. No, y sobre todo te adaptaste bien al tema. Yo no sabía, en serio. Sí, porque cuando yo estaba escribiendo así, bueno, tengo otros, 4 como guiones así para otros episodios. Yo me ponía a pensar, pues, Dai había dicho que quería salir en él. Pues voy a pensar. Es que yo primero había terminado y luego estaba terminando el otro, el de un robo al banco, que va a ser el siguiente episodio. Ya cuando me dices posesiones, bueno, ya está. Pues perfecto, ya. Con eso está muy, muy bien. De hecho, estaba con una amiga cuando me llegó tu mensaje. Estábamos echando chisme, vivoreando a un hombre, ya. O a muchos. Y estaba, o sea, yo estaba en mi mood, ¿sabes? De no, que no sé qué. Y a ver. Y me pongo a reír y me dice, ¿qué? Y le digo, es que voy a salir en un podcast y vamos a hablar de posesiones demoníacas. Y me como, ok. No, pero sí, estuvo muy chido. Muchas gracias, Dai, en serio. Gracias. Bueno, sigan a Dai en su página de Instagram y en la página de Creativa también, ¿verdad? Sí, síganme. Ella es diseñadora, ella, al menos lo que hemos trabajado, ella realiza las portadas de algunas de mis canciones y también de mucha banda de aquí. Así que cualquier cosa que ocupen, igual no necesariamente para una portada, o sea, creo que tú sabes bien tu catálogo, así, todo lo que manejas. Invitaciones digitales, flyers, también edito fotografía y video, hago currículums por si andan buscando chamba. Y en mi página van a encontrar prácticamente pues una muestra de todo lo que he hecho en mi trabajo, logos por si están emprendiendo y contenido para redes sociales. Así que ya se la saben, bandita, vayan a seguir. De todos modos, las redes sociales van a aparecer aquí en la descripción, igual en pantalla van a aparecer así, escritas. Sigan la página, escúchenos en Spotify y en iVoox, así que, pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá, por escuchar todas estas historias y nos vemos hasta el siguiente episodio.